Quiero nuevamente darles la bienvenida a esta instancia que tiene como propósito, ¿no es cierto?, crear una experiencia filosófica, ¿eh? Y crear espacios de reflexión en el contexto concreto en el cual nos toca vivir hoy día en el mundo, en Chile, en la empresa, pero tomando toda la riqueza, ¿no es cierto?, que la tradición filosófica nos ofrece para pensar. Y hoy día tenemos un día que nos tiene muy entusiasmados a Paco, Rodrigo, a mí, porque vamos a hablar en torno a la mirada y a las distinciones de Martin Heidegger, que es un filósofo que a todos nosotros no solo nos apasiona, sino que nos ha probablemente influido más que ningún otro filósofo en nuestras vidas personales y en nuestras profesiones. Entonces vamos a partir con Paco, ¿no es cierto? Y le entregamos también el control de la pantalla a Paco en España para que él nos hable de la existencia como proyecto histórico en función de Heidegger. Simplemente quería recordarles muy brevemente lo que estábamos viendo el día anterior. Recordarles sobre todo que la intención del día anterior fue hacer un primer diagnóstico. Un primer diagnóstico que tenía dos dimensiones, una dimensión filosófica y una dimensión histórica. ¿Por qué necesitamos diagnósticos filosóficos e históricos? Hoy esto va a quedar plenamente claro a la luz de la filosofía de Martin Heidegger. La respuesta está en el título de la presentación, porque somos seres históricos. ¿Eso qué quiere decir? Seres que en lo que nos proyectamos, en la forma de ver la vida, en nuestros proyectos concretos, incluso en la manera más cotidiana de vivir, tenemos detrás una enorme tradición, tanto de una forma de mirar, filosofía, como de acontecimientos y decisiones históricas que han marcado quiénes somos y que por eso se vuelve relevante hablar de pensadores del principio de la modernidad, hablar de Diego Portales. Uno diría, ¿qué tiene que ver Diego Portales con nosotros emprendiendo hoy? Bueno, justamente a veces quizá nos damos menos cuenta de lo que quisiéramos, del trasfondo filosófico histórico desde el cual vemos la vida y desde el cual actuamos. Toda la herencia inconsciente desde la cual, en algún sentido, vemos la existencia. Esto, si alguien lo vio con total claridad, fue justamente el pensador del que vamos a hablar hoy, que es Martin Heidegger. Y para hablar de él, me permito una pequeña presentación. El título de esta primera parte lo que hace es mostrar justamente que la existencia humana, se entiende, es siempre un cierto proyecto histórico. Vamos a ir explicando justamente esta terminología, estos conceptos. Mi intención es ahora, en media horita, explicarles nada menos que lo esencial de la filosofía de Heidegger. Espero lograrlo, me he dedicado a eso, me doctoré sobre eso, que es lo que estaba diciendo Cristian cuando se les cayó la conexión, ¿verdad? Y bueno, confío lograrlo, como decía. El contenido de esta charla va a tener tres momentos, uno muy breve, la biografía mínimamente y cuál es la obra principal de Heidegger. No les voy a llenar de títulos y de textos. Les dimos un texto de Heidegger posterior como una posible lectura. Creo que ha sido una experiencia seguramente potente para quienes de ustedes hayan cruzado ese Rubicón, como diríamos, ¿no? Hayan hecho esa aventura. Segundo, conceptos fundamentales de esa obra principal, que es Ser y Tiempo. Tercero, un concepto importante, el concepto de verdad como desocultamiento, que Rodrigo ya mencionó en la sesión pasada y que hoy le va a servir para hacer el puente hacia el emprendimiento más concreto. Biografía. Heidegger decía que de los filósofos lo que se puede decir de su vida es lo siguiente: murió, trabajó y... nació, trabajó y murió, ¿verdad? Nació, trabajó y murió. Es todo lo relevante, lo demás son ya curiosidades, chismes, y eso no es importante en la vida de un filósofo según él. No obstante, claramente sí, aquí tenemos las fechas, ¿verdad? Es un filósofo que ha sido considerado, diría que casi unánimemente, como quizá el más importante, el más influyente del siglo XX y particularmente de la filosofía contemporánea, junto quizá con Wittgenstein, justamente por la influencia que tiene Wittgenstein en el ámbito más anglosajón, y con el maestro del propio Heidegger, que es Husserl, Husserl es el fundador de la fenomenología, para que ya les vaya sonando esto, y Heidegger el gran continuador rupturista de esa tradición.
La obra principal de Heidegger se titula Ser y tiempo, un nombre muy peculiar que después aclararemos, en alemán Sein und Zeit, y se publicó en 1927. Heidegger empezó estudiando teología católica, sin embargo se pasó después a las matemáticas y a la física, se acabó licenciando en filosofía, y su filosofía, su pensamiento, que empieza a desarrollar desde los años 19, 20 aproximadamente, hasta que muere en el 76, imagínense, y no paró nunca de escribir. Hay 102 volúmenes de obra completa de Heidegger, ¿vale? Y desarrolló una filosofía, digo, que ha tenido muchísima influencia en campos como la teoría literaria, la sociología, la teoría política, el arte, la estética, la arquitectura, antropología cultural, diseño, ecologismo, psicoanálisis, psicoterapia y toda una corriente, ¿verdad?, de análisis existencial en psicoterapia, etc. Pero además, para lo que puede interesarles más a su campo y su ámbito más específico, es sin duda la influencia fundamental del llamado coaching ontológico, que se llama ontológico justamente por Heidegger, porque Heidegger se pregunta por el ser, como vemos en el título de su principal obra, Ser y tiempo, que se basa en definitiva en una lectura que hizo un filósofo pragmatista americano de Ser y tiempo. Entonces, quizá algunos de ustedes han escuchado ya hablar de Heidegger, algunos de los que están aquí me consta que han escuchado hablar de Heidegger de primera mano, y seguramente tiene que ver con esto del coaching ontológico. Pasemos inmediatamente a los conceptos fundamentales de ser y tiempo, pero para ello me gustaría aclarar cuál es la pregunta que se hace ser y tiempo. La pregunta que se hace ser y tiempo es extrañísima, como los filósofos a menudo se hacen y nos hacemos preguntas extrañísimas. La pregunta, tan antigua como la filosofía griega, es ¿qué significa ser? ¿Qué queremos decir cuando de algo decimos que es? Porque está claro lo que queremos decir cuando decimos que es azul, cuando decimos que es bonito, cuando decimos que es más grande que o más pequeño que, pero no está muy claro lo que queremos decir cuando decimos simplemente que es. No que es algo, sino simplemente que es. ¿Verdad? Y eso, que sea ser, eso que estamos rodeados de cosas que son, ¿verdad? De entes, esa es la palabra técnica para aquello que es, lo que es un ente, estamos rodeados de entes, nuestra vida entera, nosotros mismos somos un ente, ¿verdad? Porque somos. Y sin embargo, ¿qué significa ser? Las ciencias estudian los entes, pero ¿quién estudia lo que signifique ser? Nadie. Bueno, sí, la filosofía. Y esa es la gran pregunta que se hace ya Platón y también Aristóteles, etcétera, y que Heidegger considera que ha caído en el olvido y que sin embargo es fundamental recuperar. ¿Por qué es fundamental recuperar? Eso lo tenemos que ir viendo. Pero lo vamos a ver inmediatamente, porque lo que solemos entender por ser es algo así como, y por cierto, esto ya es herencia histórica, aquí ya se ve que en nuestra manera de entender incluso lo que sean las cosas, somos herederos de una tradición justamente platónico-aristotélica en este caso. Entendemos algo así como que las cosas son porque, bueno, porque están ahí de alguna forma, podemos constatarlas, ¿verdad? Podemos decir que no son una ilusión, que no dejan de ser, ojalá, si dejan de ser son, pero bueno, no del todo, ojalá son siempre. Entonces tendemos a entender el ser como algo así como una presencia constante, una serie de características que están siempre ahí, ¿vale? No se preocupen si esto es un poco extraño, lo relevante lo vamos a ir viendo. ¿Qué va a hacer Heidegger? Decir, no, no es así. Ser significa cosas muy distintas dependiendo del tipo de ente del que hablamos. Y ahí hace distinciones entre modos de ser. ¿Vale? Por ejemplo, si yo les digo, ¿qué diferencia hay entre una piedra, un computador, ya que todos tenemos uno delante ahora mismo, ¿verdad? El gatito que quizá tienen en casa y ustedes mismos o mismas? Dirán muchísimas, muchísimas diferencias. Pero hay una cosa en la que todos pareciéramos que coincidimos, y es que todos somos. Todas esas cosas son, ¿verdad? Una es una piedra, otro un computador, un gato y un ser humano, ¿verdad? Como la tradición se ha referido a nosotros. Sin embargo, Heidegger va a decir, perdón, todavía, que la única diferencia son las características. Claro, la piedra es dura, tiene una cierta forma, no sé, no habla, por ejemplo. El computador, bueno, sirve para algo, la piedra en principio no parece que sea algo que sirva para, sino la podemos usar, pero en principio no es para eso, ¿verdad? Un gato, bueno, pues un gato, hombre, se mueve, come, se puede morir, ¿verdad? Cosa que en principio de la piedra no lo diríamos, ni siquiera del computador en sentido estricto, aunque lo decimos en sentido figurado, ¿verdad? Y
desde luego, de una persona, veríamos también otras cualidades, otras características. Pero pensaríamos que todos son en el mismo sentido y lo que es diferente son las características o cualidades que cada una de esas cosas, cada uno de esos entes posee. ¿Qué va a decir Heidegger? No. Las diferencias entre esos entes son diferencias ontológicas. No son meramente diferencias de características. Por supuesto que una piedra tiene características que no tenemos nosotros y otras quizá que sí, ¿verdad? Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que lo que signifique ser para la piedra es distinto de lo que signifique ser para el computador, lo que signifique ser para el gato y lo que signifique ser para ese ente que somos nosotros mismos y nosotras mismas. ¿Por qué? Porque la piedra es sin más, podríamos decir. Casi me suena un poema místico medieval que dice: la rosa es sin por qué, ¿no? Es sin más. No depende de nada, no está ahí porque alguien la haya hecho. Parece indiferente al ámbito de lo humano, ¿verdad? Parece ser algo porque es por sí. El computador, sin embargo, evidentemente, si es porque lo hemos hecho. Es claramente algo producido. Tiene la forma de ser de lo producido. No así el gato, no por lo menos todavía, ¿verdad? Ya empezamos a poder producir animales, pero no en primera instancia el gato. El gato tiene, a diferencia de la piedra y del computador, una cierta conexión con su entorno, del cual está constantemente pendiente, etcétera, etcétera. Y en el cual se juega un poco, bueno, pues la posibilidad de sobrevivir, de encontrar comida, de aparearse, lo que sea. Y el Dasein, y pongo Dasein porque esa es la palabra que usa Heidegger, y el ser humano se caracteriza porque tiene que hacer algo con su propia vida. Siendo, tiene que, en algún sentido, resolver su estar siendo, su existencia. Tiene que hacerse cargo de su propia vida, tiene que decidir qué va a hacer con ella. Nosotros somos de tal manera que la vida no nos está dada en el sentido de qué hagamos con ella, sino que debemos constantemente estarlo resolviendo, decidiendo, y eso, por cierto, por activa o por pasiva, ya sea porque efectivamente lo elijamos, ya sea porque nos dejemos llevar por las opciones que más o menos están ambientalmente a la mano, ¿verdad? Entonces, cuando decimos de la piedra que es, claramente no estamos diciendo que tiene que hacerse cargo de su propio estar siendo. Tampoco el ordenador y tampoco en realidad el gato. ¿Vale? El gato no tiene por qué elegir entre posibilidades de vida heredadas que de alguna manera le han sido puestas delante y en las cuales debe de alguna forma encontrarse y ver su propio camino. Bien, por lo tanto es una diferencia entre modos de ser. Esto es relevante. Nos damos cuenta de que ser lo que somos cada uno de nosotros es distinto que ser animal, que ser un útil y que ser una mera cosa. Por eso ahí he puesto unos conceptos que son conceptos ontológicos, ¿verdad? Las cosas, los útiles, la vida, así es como Heidegger llama al modo de ser de lo animal, y para finalmente, hay otros, pero finalmente Dasein, que es el concepto técnico para referirse al ser humano, a lo que la tradición llamó ser humano. Sin embargo, Heidegger va a intentar evitar que no hablemos de ser humano. Va a intentar evitar justamente ese término y lo que va a hacer es decir, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos hablar de ser humano? Porque en la tradición se ha pensado una vez más al ser humano como si fuera una cosa entre otras, como si ser siempre significase lo mismo, como he dicho al principio, y la única diferencia es que el ser humano, pues qué sé yo, es un animal, pero además es racional, tiene una dotación distinta que el mero animal, tiene una dotación común, pero tiene una dotación distinta, ¿verdad? Heidegger dice, ahí nos está viendo que en realidad lo que signifique ser en el caso del ser humano es radicalmente distinto de lo que signifique ser en el caso del animal. Por los motivos que he dicho antes, porque el ser humano tiene que hacerse cargo de su propio estar siendo. Su vida es un problema para cada uno de nosotros, un problema en el sentido de algo que debemos resolver, algo con lo que debemos hacer algo que no está definido de antemano, por adelantado. Y por eso él prefiere no hablar de ser humano, ni de animal racional, ni de persona, que es el otro gran concepto, en este caso teológico, cristiano, para referirnos a ese ente que somos nosotros mismos. Si se fijan, todas esas palabras son interpretaciones que hemos hecho a lo largo de la historia a la hora de intentar pensar qué somos nosotros mismos. ¿Qué somos? Parece que somos algo así como animal, pero tenemos algo que no tienen los animales, ¿verdad? Hay un cierto enfoque a la hora de mirar lo que seamos nosotros mismos. Y nosotras mismas, perdonen si no lo digo cada vez. Heidegger va a decir,
Con eso se pierde lo más propio del ser humano, que es justamente que tiene que preguntarse por su propio ser. Y preguntarse no en el sentido teórico, sino que tiene que hacer algo con su propio estar siendo. Tiene que hacerse cargo de su propia vida, tiene que decidir en qué dirección va a vivir su propia vida. Esto, y por cierto, en qué dirección dentro de un marco, insisto, histórico, ya heredado, ya en el cual nos vemos inmersos, que no empieza de cero, no empieza con nosotros, sino que nosotros heredamos y heredamos incluso lingüísticamente, con la cantidad de concepciones y de ideas que el lenguaje ya trae consigo, y ya no digamos en términos históricos, en términos de paisajes, ciudades, valores, ¿verdad? Somos seres históricos y en ese contexto tenemos que hacer algo con nuestra propia vida. Eso de tener que hacer algo con la propia vida y además tener que hacerlo en primera persona, nadie puede vivir por otro, podemos incluso ayudar a otros todo lo que queramos, pero no podemos decidir 100% y sobre todo no podemos vivir por otros, como no podemos morir por otros. Podemos incluso sacrificarnos por otros, pero el otro no se le quita por eso su propia muerte, ¿verdad? Heidegger dice entonces, lo característico de ese ente que somos nosotros mismos es, primero, que siendo, tiene que hacerse cargo de ese mismo estar siendo, de ese mismo ser. Segundo, que tiene que hacerlo en primera persona. Y tercero, que lo puede hacer de dos grandes maneras, ya sea propiamente, es decir, haciéndose verdaderamente cargo de ello, planteándoselo y resolviendo, o impropiamente. Y eso quiere decir dejando que sea más bien la inercia. En este mundo en el que vivimos ya hay infinidad de posibilidades, tradiciones, gente que nos dice que podríamos hacer, dejarse llevar por eso. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, estos serían como los dos primeros momentos introductorios. Les introduzco 6 conceptos fundamentales de la ontología heideggeriana, de esa ontología del Dasein, del ser humano. Dasein significa literalmente ser ahí. Ser de tal manera que está siempre concretamente inserto en un mundo y tiene que hacer algo ahí. ¿De acuerdo? Dasein, literalmente ser ahí. Bien. Primero, el Dasein, lo hemos dicho ya, nace inmediatamente en un mundo histórico. Y por eso Heidegger no solo evita pensar al Dasein como algo ya terminado, finalizado, como algo que no tiene que hacer algo consigo mismo. Estamos diciendo que el Dasein es justamente ese ente que debe hacerse cargo de su vida en alguna dirección, que no está hecho, no está terminado de antemano, sino que está en camino siempre, por decirlo así, mientras vive, mientras es. Y por lo tanto el Dasein no es una cosa con ciertas peculiaridades, hemos dicho ya. No es una sustancia, diríamos con la palabra de la o una esencia, como diría la tradición. Pero tampoco es un sujeto, que esa sería la gran concepción moderna. El otro día lo vimos, ¿verdad? Como en la modernidad hay una idea de una subjetividad racional que puede tomar distancia de su mundo, puede tomar una distancia crítica, acuérdense, la modernidad era la era de la crítica, ¿verdad? Por eso de la crisis también. Heidegger dice, sí, sin duda podemos tomar distancia, pero el caso es que no somos sujetos desinteresados de lo que hay, no somos algo así como observadores que tienen objetos delante y los van calificando, clasificando, ¿verdad? Y estudiando. Eso es propio de una cierta actitud científica, sí, es posible esa posibilidad, esa actitud, perdón, pero esa no es la manera como habitualmente vivimos. Habitualmente estamos completamente insertos, inmersos, diría yo, embebidos en un contexto de sentido, un contexto que nos resulta familiar, que es a lo que llamamos, a lo que Heidegger llama mundo. Mundo en Heidegger no es ni la Tierra ni el universo, es justamente ese entramado que nos es familiar en el cual desplegamos nuestra vida. Fíjense ustedes, todos están en lugares que les son familiares, si salen de ahí saben a qué atenerse, están rodeados de qué? De útiles. Paredes, cuadros, pósters, libros, lentes, audífonos. Relato un poco lo que veo en este momento, ¿vale? Todos son útiles, si se fijan, son cosas que el ser humano ha hecho para algo. El modo de ser del útil es justamente ese, ser algo para algo, ¿verdad? El Dasein, en cambio, no es algo para algo, es algo que tiene que hacer algo consigo mismo, pero no es un útil, no es algo que sirva para. Pero tampoco es, y esto es importante, un sujeto. No es algo, no es una especie de mirada, de una conciencia teórica desinteresada que constata objetos. En realidad es, dice Heidegger, ser en el mundo. Dasein es ser en el mundo. Es estar completamente embebido
en el contexto en el cual desplegamos nuestra existencia y decidimos qué hacemos con ella. ¿Verdad? Un contexto, insisto, que ya lo he dicho varias veces y ahora lo recalcaré aún más, es histórico, es heredado. Siguiente punto, pero ese mundo no es nuestro, no es privado. No es un mundo, no somos individuos, átomos que surjamos de la nada y no tengamos relaciones o solo secundariamente establezcamos relaciones. Así como no somos un sujeto que tenga que hacer un puente para llegar a un mundo, sino que ya siempre estamos en el mundo, en el sentido de ese contexto familiar en el que desplegamos nuestra vida, tampoco tenemos que hacer ningún salto para llegar a algo así como a otros. Fíjense, ese computador en el que estamos hablando lo han hecho otros. Estas palabras que usamos no las hemos inventado nosotros. Esta ropa que llevamos no la hemos hecho nosotros. Ese mundo en el que habitamos remite constantemente a otros Daseins, diría Heidegger. Por supuesto, además, somos hijos de alguien, a veces hermanos de alguien, pareja de alguien, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hasta el punto que, bueno, después hay alguien que vende el pan y no lo conocemos, pero sabemos que es alguien que vende el pan. Nuestro mundo está constantemente configurado por otros seres humanos, por decirlo muy sencillamente. Vivimos un mundo compartido, no es un mundo privado, es un mundo, de hecho, público. O sea, yo estoy en un lugar donde cualquiera entendería como yo un poco de qué se trata aquí, cualquiera que tenga el mismo bagaje cultural histórico, ¿no? ¿Qué pasa? Que Heidegger dice, y por eso mismo, porque vivimos en un mundo que ya está, en algún sentido ya nos es familiar, ya sabemos a qué atenernos a él, y además en un mundo donde vivimos con otros, es perfectamente posible delegar la responsabilidad que tenemos sobre nuestra propia vida. Es perfectamente posible acudir a alguna teoría, acudir a alguna manera de ver las cosas, acudir a una moda dominante a la hora de resolver ese problema que hemos dicho que cada cual es para sí, a saber, el problema de cómo existir, qué proyecto de vida llevar, cómo llevarlo, con quién, ¿verdad? En qué causas involucrarnos, etcétera, etcétera. A ese dejar que se decida cómo vivimos, a ese no decidirlo propiamente, no resolvernos, sino que más bien por pasiva ir haciendo más o menos lo que se supone que hay que hacer, ese sé, que si se fijan no es nadie en concreto, ¿verdad? Eso se dice, eso se hace, pero ¿quién es ese sé? No es Soledad, quien veo ahora, no es, ¿verdad? No es, qué sé yo, ¿verdad? Marco, no es nadie en concreto, ¿verdad? ¿Quién es sé? Heidegger utiliza ese adverbio tan peculiar que es el sé, que es alguien que no es nadie, y en alemán eso se dice das Mann, el uno, ¿no? Uno hace, uno dice, y utiliza eso y lo sustantiviza para decir que normalmente, casi siempre, la mayoría de nosotros vivimos desde el uno. Vivimos de una manera, digámoslo así, casi que de prestado, ¿no? Una manera que en realidad no es propia nuestra, que no nos ha llevado, no hemos planteado propiamente qué queremos hacer con nuestro existir, porque eso, según Heidegger, un poco nos aterra, un poco nos angustia, y no queremos tenerlo resuelto de alguna manera y lo antes posible. A eso, a ese delegar la responsabilidad acerca de la propia existencia y a ese moverse según lo que se dice, se hace en un momento dado, Heidegger lo llama, con un concepto de resonancias cristianas, la caída, ¿vale? Das Verfallen, la caída. La caída, y no me voy a detener en él, pero Heidegger le dedica unos buenos parágrafos a desarrollar en qué consiste eso. No tengo tanto tiempo, así que voy al punto. Tercer concepto. Ok. Entonces el Dasein parece que está perdido, en general, más bien embebido en sus asuntos. Nos levantamos por la mañana, nos aseamos, ¿verdad? Comemos algo, salimos a trabajar cuando podíamos, ¿verdad? Estamos en un ajetreo, proyectos, tal cosa, tales decisiones económicas, decisiones personales. No parece que eso se trate de nosotros, parece que estemos siempre en algún sentido perdidos ahí en esa existencia un poco impropia, como dice Heidegger. Y sin embargo, dice Heidegger, siempre nos va de alguna manera, nos encontramos de alguna manera. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo nos damos cuenta de que se trata de nosotros? Fíjense, nosotros podemos vivir la vida como si fuéramos espectadores de una película, como si fuera algo que nos pasa. Pero la vida no nos pasa, la vida la somos nosotros. No es algo que esté pasando, ¿verdad? No es algo ahí que no tiene nada que ver conmigo. Todo eso que ustedes en algún momento ha sido algo para ustedes, esos son ustedes. Esos son ustedes. Se trata de ustedes, siempre se trata de algo en primera persona. Eso es lo que Heidegger nos quiere recordar. ¿Y cómo nos damos cuenta de ello?
Heidegger dice, muy originalmente, por los estados de ánimo. Son los temples anímicos, si es como lo llama Heidegger, la disposición, una cierta disposición afectiva. Siempre estamos en algún temple de ánimo. Siempre tenemos lo que la tradición llamó sentimientos, afectos, pasiones, ¿no? La tradición se refirió de distintas maneras a ese mismo fenómeno. El ser humano, el Dasein, siempre se encuentra de alguna manera. Fíjense en ese doble sentido, nos encontramos. ¿Cómo te encuentras hoy? Eso quiere decir cómo te sientes, cómo te va, qué afectos dominan en tu vida hoy, pero a la vez es encontrarse. Ahí nos vemos a nosotros mismos de alguna forma. Para Heidegger, efectivamente, es fundamental el hecho de que todo lo que vivimos lo estamos viviendo en alguna disposición afectiva, desde algún afecto. Por tanto, no hay una pura mirada desinteresada, como dije antes, de la vida, sino que siempre nos incumbe. En los afectos nos damos cuenta de que las cosas nos tocan, nos incumben. Y eso, es algo que Heidegger llama la condición de arrojado. Muy raro el término, pero a lo que se refiere no es que estemos botados en el mundo, es que los afectos nos hacen ver que esto se trata de nosotros, que estamos siendo y que tenemos que hacer algo con ese estar siendo. Eso es lo que vemos a través de los afectos. Normalmente no, porque los afectos también pueden ser muy eufóricos y volvemos a olvidarnos, estamos llenos de miedo y de alguna manera ocultamos eso. Pero ya veremos que hay un afecto muy particular que nos impide ya totalmente no darnos cuenta de que esta película es en primera persona. Esto se trata de cada uno. ¿Vale? Cuarto momento, ¿pero de qué se trata? Se trata de elegir posibilidades. Se trata, lo que hacemos en la vida constantemente es, en algún sentido, proyectarnos en alguna dirección. Fíjense, ustedes están aquí ahora conmigo, estamos hablando de filosofía, de Heidegger. ¿Por qué hacemos eso? Seguramente porque esperamos algo de ello, ¿verdad? Hay un cierto proyecto de ustedes que todavía no está, pero que ustedes ya están vislumbrando y que hace que hoy hagan lo que están haciendo. Eso es lo que Heidegger llama comprender e interpretar. Es muy rara la forma de decirlo y tendría que explicarles mucho más para que vieran por qué lo utiliza así. Tengo mucha disposición, si quieren, otros días para que hablemos mucho más de Heidegger. Algunos que están en este mismo curso hemos leído Ser y Tiempo entero juntos, así que imagínense, heroico. Pero eso lo llama comprender Heidegger. No lo llama a un acto de, te entiendo, sino que a el hecho de que siempre estamos, en algún sentido, proyectándonos hacia alguna posibilidad. Estamos, por ejemplo, acá porque, insisto, yo estudié filosofía, porque de alguna manera me veía como alguien que quería tener una visión más lúcida de la vida, por ejemplo. Entonces, no estamos en una actitud constatativa en la vida, lo repito de nuevo, estamos en una actitud donde aquello en lo que estamos cada vez, aquello que pareciera ser puras acciones en las que estamos como un poco perdidos, en realidad es siempre un cierto proyecto de nosotros mismos lo que está en juego. Lo que hacemos hoy está marcado por un cierto proyecto. A eso Heidegger lo llama el comprender y el interpretar. Pero cuidado, lo que hacemos hoy está marcado siempre por un cierto proyecto que a la vez es un proyecto heredado, es un proyecto que tiene que ver con posibilidades que nos vienen dadas, posibilidades que encontramos en nuestro contexto histórico. Por ejemplo, hacer filosofía, el proyecto al cual, perdonen que hable de mí, porque cada uno tiene que hacerlo consigo mismo, ¿verdad? Yo me he dedicado, no me lo he inventado yo, esto es una posibilidad que he heredado, que hemos heredado, y que la hemos heredado de una cierta manera, por cierto. La hemos heredado, por ejemplo, a modo de escribir papers en la academia. Eso pareciera ser hoy hacer filosofía. Y uno tiene que hacer, ¿es eso hacer filosofía realmente? Entonces, fíjense, todo el rato, en cada cosa que hacemos, estamos recibiendo una cierta herencia, haciendo algo con ella, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes, tanto que emprendedores, evidentemente, emprender es una posibilidad histórica que ha llegado a ustedes. La empresa, por eso vemos historia. Por eso el otro día Rodrigo les dio ese contexto precioso, ¿no?, de la historia chilena. Porque nosotros llegamos a ser emprendedores con toda una mirada previa que no es nuestra y que hemos heredado. Y lo somos desde un cierto proyecto de qué es lo que nosotros queremos llegar a ser, ¿verdad? Y esa es nuestra respuesta a qué hacemos con nuestra vida, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Hacia dónde nos proyectamos. Por tanto, el Dasein es ya siempre, si se fijan, a la vez pasado, presente y futuro. Por eso Heidegger dice que el Dasein es temporalidad, tiempo, y concretamente historicidad.
posibilidades heredadas a las cuales nos proyectamos y a partir de las cuales actuamos en el mundo. Cristian va a desarrollar esto en la tercera parte. Por último, y te finalizo con esto, una cosita más, si estoy bien en el tiempo, Enrique, tú me dices, angustia y muerte son dos conceptos que Heidegger utiliza, no es que se ponga sombría la cosa, es que si normalmente estamos en ese uno, en lo que se hace y en cómo se hacen las cosas en la empresa, en casa, cómo se es padre, cómo se es pololo, cómo se es pareja, es verdad, cómo se lleva a cabo un cierto trabajo, hay un temple anímico que nos impide seguir, como quien dice, haciéndonos un poco como que no va con nosotros la cosa, ¿verdad? Es el temple anímico de la angustia. En la angustia, todas esas posibilidades que todavía nos estaban distrayendo, en algún sentido desaparecen y nos damos cuenta de que aquí de lo que se trata, sin duda alguna, es de nosotros mismos. Lo que nos angustia es justamente tener que ser, tener que hacer algo con el propio estar siendo. Y ahí de lo que nos damos cuenta es de nuestra finitud, por eso muerte. Ahí se clausuran esa posibilidad de que todas las posibilidades se clausuren, se acaben para nosotros. ¿Qué dice Heidegger? El ser humano normalmente de lo que huye en el uno, cuando se quiere vivir así como en el uno, sin demasiada responsabilidad, lo hace porque la angustia, su finitud. La angustia tener que hacerse cargo de sí mismo como un ser finito. Sin embargo, tiene otra posibilidad, que es, ok, me he dado cuenta, voy a morir, quiero hacer algo con esto. Y quiero hacer lo que yo crea que de verdad tiene sentido, para lo cual tiene sentido vivir. Y a esa forma de tomar las cosas, que es por primera vez resolverse, ¿verdad? Por primera vez tomar decisiones propiamente libres, Heidegger lo llama efectivamente la resolución. Fue el último concepto que les quería transmitir de ser y tiempo. Para dar un pase a lo que va a decir Rodrigo, permítanme que les presente por último su idea de verdad como desocultamiento, porque lo que va a hacer hoy Rodrigo es justamente desocultar algunas figuras de empresa, de emprendedor, ¿verdad? La verdad, como se había entendido habitualmente, tradicionalmente, se entendía como la correspondencia entre un contenido mental y un estado de cosas. Es decir, si yo pienso que Soledad está, perdón que diga Soledad porque te tengo la primera en la cámara, ¿ya? Con un lapicero con su mano y con un lapicero en la mano, ¿verdad? ¿Por qué sería verdad ese juicio, diría la tradición? Porque el contenido mental que yo tengo, la representación que tengo, se corresponde con un estado de cosas en el mundo, ¿verdad? Por eso la verdad se da cuando efectivamente entre el contenido mental y el estado de cosas hay correspondencia. Y por eso es el juicio, cuando yo digo Soledad tiene un lapicero en la mano, ese juicio es el que puede ser verdadero o falso. ¿Qué va a decir Heidegger? Es un concepto de verdad que no es el más fundamental. Para que yo pueda ver que Soledad tiene un lapicero en la mano, yo tengo ya que entender lo que es un lapicero, tengo que tener una cierta mirada, etc. Eso no es lo primero. Y por eso Heidegger dice que la verdad en realidad es, y utiliza el término griego, aletheia. Aletheia es el término del que, por cierto, viene el nombre Alicia, ¿verdad? Que los griegos tenían para verdad. El nombre Alicia significa verdad, realmente, en griego. Y es un título privativo, es una palabra privativa. Aletheia, desocultamiento. Es decir, los griegos consideraban que las cosas no se mostraban de buenas a primeras, sino que de alguna manera había que desocultarlas. Fíjense en lo que acabamos de decir. El ser humano vive en rutinas mentales y vitales constantes que son la forma de vivir en ese uno, en eso que se hace y se dice. Por lo tanto, es muy probable que las cosas estén muy ocultas ahí. Se dice tal cosa y nosotros la repetimos y la volvemos a repetir, pero es así. Estamos habituados a ellas y por lo tanto ya no las vemos. Hace falta desocultarlas. Desocultarlas no porque estén con un trapo encima o un paño, sino porque la mirada que tenemos de ellos ya no nos permite ver lo fundamental. Eso es lo que Rodrigo va a hacer con el emprendedor hoy, ¿verdad? Desocultarlo. Una figura que todos tenemos a la vista y sin embargo la damos por hecha, la damos por obvio. Para terminar, permítame que sea muy breve, a pesar de que igual quizá no estoy siendo tanto, pero esto es muy complejo y yo quiero que tengan ideas clave que les sirva para anclar en la segunda y en la tercera parte de esta clase, de esta sesión. ¿Qué ocurre entonces? Que a diferencia de esta mirada tan tecnócrata, tan tecnocrática, tan técnico-científica, donde se trata siempre de medir, calcular, ¿verdad? Tener
números, poder saber cómo controlar las cosas. Heidegger va a decir, las cosas no las conocemos cuando logramos tener esos datos de ellas, como quiere la ciencia moderna que vimos nacer en la sesión pasada, y como quiere la técnica moderna, que quiere poder tener todo apresado para poderle sacar provecho y partido. Para poder desocultar algo necesitamos interpretar, una vez más. Necesitamos ser capaces de ver lo que ya no estamos siendo capaces de ver, a pesar de estar en algún sentido disponible o accesible. ¿Por qué? Porque aquí no las tenemos con fenómenos complejos, fenómenos que tienen una cierta tradición, de nuevo, por eso era importante saber cuál es nuestro contexto histórico, cuál es el contexto ideológico que nos mostró Rodrigo el otro día, ¿verdad? Los estratos históricos que han ido marcando desde dónde vemos, y por lo tanto ya no vemos que es desde ahí que miramos las cosas. Hay que desocultar ese lugar desde el cual estamos mirando. Con un cierto temple anímico, por cierto, que a lo mejor nos ha marcado el que tenemos que ser más o menos indiferentes, más o menos egoístas, más o menos lo que sea, ¿verdad? Que aquello que interpretamos es una cierta posibilidad de vida, hay un proyecto detrás, y por lo tanto podemos pensar qué proyecto es ese, qué valor tiene ese proyecto, etcétera, etcétera. Vamos hoy día a ir entrando en materia, haciendo un aterrizaje desde lo que vimos la sesión pasada, y básicamente los momentos de la charla va a ser un breve recordatorio de esas categorías con las que vamos a estar interpretando, que ya las vimos en la clase pasada, pero vamos a usar un método que usa Kant. Kant siempre recuerda y vuelve, y se le agradece a decir cosas como el conocimiento nos viene de aquello que tenemos de la intuición y de nuestras categorías y conceptos, y lo repite y lo repite. Bueno, vamos a usar esa técnica que se agradece para ir siguiendo y estando todos en la misma página. Vamos a hablar de ciertos desvelamientos históricos, como dice Paco y explicó bien. Hay dos conceptos de verdad. En realidad son dos métodos, ingenierilmente, para descubrir la verdad. Uno es la verdad por correspondencia, o sea, el fenómeno corresponde a lo que estoy viendo. Si yo digo, está lloviendo, o está lindo el día, o es de noche, y afuera está pasando eso, eso es verdad. Pero los griegos tenían un concepto distinto, que es el que acaba de explicar Paco. Vamos a desvelar el emprendedor y vamos a ocupar de manera práctica, vamos a usar el emprendedor como un fenómeno para ver los existenciales, y vamos a tratar también de desvelar emprendedores de a pie, a trabajadores, para ver si es que estamos haciendo bien el ejercicio. Y después, que no es parte de la charla, me encantaría hacer un desvelamiento de Millennial como un fenómeno que conocemos todos. Ojalá que alcancemos a llegar hasta ese punto, si no lo vamos a hacer en otra ocasión, no nos preocupemos, pero lo que está planificado para este módulo es el desvelamiento histórico y el desvelamiento del emprendedor. Las categorías, ¿se acuerdan? Eran océanos azules y mares rojos. Habíamos entendido que el retail, por ejemplo, era un mar rojo con leyes muy establecidas, y los océanos azules son los que hicieron estos caballeros que están acá: Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos y tantos otros. Industrias nuevas, industrias sin competencia, pero habíamos dicho que había océanos azules que incluso se podían hacer con una pequeña mejora. Por ejemplo, Uber es un océano azul, y lo mencionamos la clase pasada. Esto va a ser central y lo vamos a discutir en la sesión, creo que es cuarta o quinta, cuando hablemos de Schumpeter. Schumpeter anticipó el libro de los océanos azules en filosofía, y esto no es novedad, y yo les voy a ir avisando cada vez dónde está el anclaje. Él habla de destrucción creativa como algo distinto de lo que ve Marx, y la destrucción creativa está muy bien explicada cómo se hace. Hay un método interpretada en el libro Los océanos azules, que va a ser nuestro marco, sacándole la filosofía para ir a mirar la historia y para ir a mirar también al emprendedor. Habíamos dicho que aquí nos íbamos a fijar, a través del método TRIZ,
del tipo de inventiva que hay y que hay posibilidad de hacer Océano Azul desde una mejora es un término técnico, les pido disculpas porque a mi señora le carga que diga mejora, pero es mejora. Y después, dentro de la industria, dentro de una propia empresa, de la industria, ya son pocos los que tienen la inquietud. Fíjese usted, entre el 32 y el 45 llegamos a un 78%, que es algo que lo puede hacer cualquiera o algo que tú aprendes en tu empresa. Son pocos los que están mirando, digamos, al mundo. Esto se está haciendo en Estados Unidos. Ir fuera de la industria, como dijimos la vez pasada, cuando las operaciones se empezaron a hacer por láser, se fueron a otra industria, ya es un 4% y el acontecimiento un 1%. Y la otra categoría y última central es esto que agregó Heidegger, que hizo muchos océanos azules. Uno fue este. Venía de los románticos, como lo veremos, pero él lo cristalizó de una manera mucho más potente. Las facultades humanas son el entendimiento, la imaginación y la razón. Y él añade, con una frase provocadora, el pensar. Y dice que la razón, glorificada durante siglos, es la más adversaria del pensar. Ojo, que se puede hacer con razón, utilizando la facultad de la razón, se puede hacer un océano azul, pero los más novedosos requieren imaginación y requieren pensar. Y en esas dos categorías quiero que nos fijemos, y esto va a ser un viaje al pensar. ¿Eh? Aquí tengo una tesis que pensar hizo a Alemania grande. Vamos a ir a historia ahora no de Chile, pero vamos a pasar por la historia de Chile para llegar a la historia de nuestro ser ahí acá. Fíjense que Alemania, en la época del siglo XVIII, o sea, en la Revolución Francesa, un poco antes, era un país, al igual que Rusia, campesino. Era poco sofisticado, no era de filósofos. Y resulta que, miren, lo que pasó desde el siglo XVIII adelante, se transformó la lengua alemana de ser una lengua campesina en una lengua filosófica. Leibniz, Kant, Fichte, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Gadamer, Hannah Arendt, Hans Jonas, por mencionar algunos. A mi modo de ver, este es un hecho que tengamos en cuenta. O sea, los países que progresan, a mi modo de ver, son países que imaginan y países que piensan. Vamos a desvelamiento histórico. Acuérdense que definimos esto como lo más probable de nuestra ideología. Todos tenemos algo de algo. Seremos más militares, más medievales, más cartesianos, más mercantilistas, más tecnócratas, pero algo de esto tenemos. Y dijimos que íbamos a poner los ojos en estos momentos. Hoy día vamos a volver a desvelar, con un método heideggeriano, lo que pasó, la decisión que tomó el León Alessandri el año 1920, y eso lo vamos a hacer porque, en mi interpretación personal, que estamos en algo calcado, pero mucho más sofisticado, como lo dijimos en la... Entonces, lo curioso es que Nietzsche tiene esta frase, que no todo el mundo interpreta de la misma manera, el eterno retorno, que es parte de su metafísica. Y la verdad es que está muy conectado esto con el desvelar heideggeriano. Heidegger fue a Grecia a buscar la manera en que los griegos veían esto, y lo hizo con Heráclito, lo hizo con Aristóteles. Incluso él hace un fabuloso libro en La esencia de la verdad, en que, no sé si conocen, pero la caverna de Platón la ve como un desvelamiento, como el preso que está viendo imágenes, que sale a buscar la verdad y que vuelve, y que es todo un proceso de desvelamiento. Ahora, la actitud desvelante es una actitud de que Parménides creía que el fenómeno en Grecia se escondía. O sea, tú lo desvelabas y después se te volvía a esconder. Es como que crees que conoces a tu hijo y después no lo conoces. Y va pasando así. Hablé de la alegoría de Capernaum. Entonces hay que tener una actitud siempre desvelante para ir actualizándose en la verdad. Eso los emprendedores lo tenemos mucho. Tenemos que estar mirando a la competencia, tenemos que estar viendo si el mercado es siempre el mismo.
Y esto es anti-ilustrado. El ilustrado es verdad por correspondencia, porque es verdad científica. Los ilustrados fueron a buscar su método a las ciencias físicas, a lo que había hecho Newton, dijimos, y que había ilustrado. Entonces, cuando tú crees en el progreso infinito, también es ilustrado esto del rush hour, le puse, la vida veloz. Y en la vida veloz tú no tienes tiempo para desvelar. Entonces, este es un llamado a pensar, y pensar requiere tiempo. Imaginar requiere darse el tiempo para imaginar. No podemos estar a la velocidad que estamos si queremos verdaderamente provocar sorpresa. Le había dicho que mi mentor había sido Diego Portales, ¿ah? Y vamos a poner ojo en una sola frase de él, que me parece la más importante. Ahí está don Diego. Y dice, el orden social se mantiene en Chile por el peso de la noche y porque no tenemos hombres hábiles, sutiles y cosquillosos. La tendencia casi general de la masa al reposo es la garantía de la tranquilidad pública. Si ella faltase, nos encontraríamos a oscuras sin poder contener a los díscolos más que con medidas dictadas por la razón o que la experiencia ha enseñado útiles. Lo que nos está diciendo Portales, que él ve que la sociedad de su tiempo es una sociedad que tiene un peso de la noche, una sociedad oscura, donde no hay luz, no hay ojos, los ojos no ven sin luz. Y el hecho que la masa esté en reposo es lo único que nos garantiza la tranquilidad pública. O sea, él no le tenía susto a la masa. Sabemos que hoy día, 200 años después, la masa no está en reposo. Si ella faltase, dice que nos encontraríamos a oscuras sin poder contener a los díscolos más que por la razón o por medidas que haya enseñado útiles. Yo creo que llegó el tiempo de pasar del portalianismo hacia adelante. Por eso, en mi opinión, el neoportalianismo, estamos hablando de un país igual, pero hay algo así como un destape español en lo que estamos viviendo. Ahora vamos a ver ese minuto y vamos a poner ojos en el león Alessandri y vamos a aplicar el eterno de retorno de Nietzsche. ¿Qué significa? No vamos a pasar tan de largo diciendo lo que pasó en 1920 no nos importa para lo que estamos viviendo hoy. Vamos a quedarnos acá en ver esto. Ojo, ¿se acuerdan que yo les dije que Alessandri en su discurso de 1920 había usado un método inglés para mirar la política e incorporar lo que estaba pasando? Miren lo que hizo en lo educacional, que era una discusión que había ocurrido tan solo 8 o 10 años antes. Se quedó con el modelo francés. O sea, uno puede ser inglés en algunas cosas y francés en otras cosas. Estos señores eran los que pelearon por la educación, Encina, MacIver, y resulta que había una crisis moral. Tampoco Alessandri se hace cargo de la crisis moral. Según Encina, en el libro Nuestra Inferioridad Económica, habíamos perdido el espíritu emprendedor. Alessandri no pone ojos, porque era socialdemócrata, en el emprendimiento, en ese minuto, como lo pusieron Encina, MacIver o Rodríguez. ¿Ah? Francisco Antonio Encina, por otra parte, había criticado... ¿En qué pone ojo? En la pura crisis social. Es como que nosotros pretendiéramos hoy seguir adelante solo mirando las barricadas de las calles, solo mirando lo que está en la Araucanía, solo mirando las marchas. A mi modo de ver, no habríamos aprendido nada de la historia si adoptáramos algo de esa naturaleza. ¿Ah? Miren, este es el fenómeno, el que solucionó Alessandri, o sea, el problema de la pobreza. Entonces, creó un océano azul sin... Él perfectamente podría haber agarrado cualquiera de las cosas que están en el Mar Rojo y dicho también me hago cargo de esto. Entonces, ahora voy a tratar de hacer un ejercicio ficticio como cuando votan los muertos y voy a tratar de decir qué le hubieran dicho. Yo dije, mi mentor es Diego Portales, mi método es de Elwin, mis impulsos los puso Francisco Antonio Encina. En realidad digo eso porque el libro que escribí yo en 2006, que
decía Chile, de un país militar a un país emprendedor, la transición que viene, lo que estaba diciendo yo era salir del militarismo y entrar al emprendimiento, y que las categorías son distintas. Y entonces, y se parecía mucho, actualizado, pero nada que ver, al libro Nuestra inferioridad económica de Encina. Y los ojos a Alessandri, porque él es el que supo mirar en el... Entonces, bueno, Portales, ¿qué le hubiera dicho? Modelo económico. ¿Qué hizo Portales? Portales puso liberalismo. Portales le hubiera dicho, si hubiera estado al lado del león, le hubiera dicho, no, como le dijeron a Elwin, porque Elwin también era estatista y no cometió este error, y ojo que Elwin es un apellido inglés, y esa no da para deducir nada, pero resulta que optó el modelo inglés de economía y escuchó a Foxley, otro con estilo inglés, porque él no sabía, pero los que sabían eran los de Cideplan, y que fueron a los que se les debe que el océano azul que hizo Elwin estuviera el modelo económico incorporado. Bueno, después Francisco Antonio Encina le hubiera dicho, no, pues si con esta educación no vamos a llegar a ningún lado. Hay escritos, yo los tengo recogidos en la mayoría, cuando Encina dice que se le da mucho peso a la educación intelectual, y fíjense que la única universidad que no es de ese talante, a mi modo de ver, es la mejor universidad en ingeniería en Chile, que es la Santa María, y lo puedo decir desde el palco de que yo he estudiado en la Católica y en la Chile distintas cosas, filósofo de la Católica e ingeniero de la Chile, y lo puedo decir desde el palco. Fíjense que cuando vino Wenceslao Casares y empezó a ver proyectos potenciales para invertir, Wenceslao Casares fue el fundador de Pata con el primer unicornio argentino hace 20 años, hicieron un unicornio los argentinos, y tienen como 20 unicornios, nosotros con suerte vamos para el tercero. Resulta que él invirtió de 10 proyectos, 7 de ingenieros de la Santa María. Yo he mirado proyectos ahí y es una cantera de poco explorada, poco desvelada a los Heidegger. Entonces, y Elwin le hubiera dicho que mire todos los problemas, porque a mi modo de ver, el primer presidente pluralista de Chile fue Patricio Elwin. Fíjense en lo que dijo Frei Montalva. Frei Montalva dijo, ni por una coma, ni por 1 millón de votos cambio una coma de mi programa. Si eso no es autoritario, ¿qué decir de Lagos? Entonces, al final del día los cruces hay que desvelarlos de una manera un poco distinta. Yo le escuché a Foxley alguna vez decir que él, por 100.000 votos, cambiaba párrafos enteros del programa. Entonces, y aquí esto lo va a pasar rapidito, pero es para hacerle justicia a lo que nosotros admiramos, que son los profesores. Así me educaron a mí, mi madre es profesora, la de Cristian también. Entonces, de alguna manera, don Pedro Aguirre también hizo un océano azul intermedio. ¿Qué hizo? Gobernar y educar, pero hizo todas las empresas públicas. Hizo la NAP, hizo la Endesa, la CAP, hizo un montón. Codelco es por la zona, la DECO es por la... Los radicales industrializaron el país en un minuto en que los privados no podían hacerlo. Y eso es un modelo que sí trajo progreso. El que verdaderamente masificó la educación en la historia de Chile, y esto está escrito por Olavarría, que es de derecha, fue Frei Montalva. Hasta antes Frei Montalva la educación en Chile no era para más de un 5 o 7% de las personas. Y Frei Montalva Ya, ahora vamos a entrar al emprendedor mismo y hagamos cambio de switch. Y para hacer cambio de switch, cambiemos al mentor. El mentor va a ser Nietzsche, el eterno retorno, la invitación a volver a desvelar, volver a ver, y volver a ver si está, darse el tiempo para eso. El método de Heidegger y Aristóteles, el desvelamiento, los impulsos, Paul Feyerabend, ya hablaremos de él, los ojos Sir Isaiah Berlin. O sea, estos son ojos de ideas dominantes y son ojos, la idea de Berlin de que la historia es la historia de las ideas dominantes y contracorrientes, y poner ojo en las contracorrientes, porque muchas veces las contracorrientes pasan hacia arriba. O sea, no hay que estar tan seguro que ideológicamente los seres humanos no somos pensantes. Volvamos a Portales. Portales lo que estaba diciendo, cuando aprendan a pensar estos gallos, vamos a estar en problemas, porque vamos a tener que
preocuparnos de que las cosas tengan sentido, sean prácticas, hayan demostrado ser útiles. Usaremos el método Harvard, que se usa en la escuela de negocios, ahí está la facultad del presidente, y en el fondo estudian a través de casos. Pero eso en filosofía es mucho más atrás, digamos. El empirismo, llegaremos a hablar de eso cuando nos anclemos en el siglo XVIII, el neopositivismo, y el neopositivismo es Popper. Yo soy popperiano, Carnap, Marx, pero Popper de alguna manera usa el método de la ciencia, conjetura y refutaciones, vamos a tener tiempo, pero también el empirismo es fenomenología, que es lo que decía Husserl, ir a las cosas mismas, anda a observar lo que se te está dando. ¿Ah? Entonces, desvelemos un emprendedor. Estos son los emprendedores, esos son emprendedores, y estos caballeros son emprendedores. Entonces, un filósofo que estudia ciencias dice, ¿qué tienen todos estos caballeros en común? Vamos viendo. Y hagamos una pregunta wittgensteiniana, que es el que descubrió el concepto, o nos donó el concepto del parecido familia. Y el parecido familia, ¿cuál es la esencia de un emprendedor? ¿Qué entraña? ¿Qué trae adentro un emprendedor distinto de otro? Estamos usando este fenómeno para enseñar los existenciales, digamos, y para ver cómo los existenciales, que nos pasó tan brillantemente Paco en la primera sesión, aquí rebotamos y los traemos a alguien que conocemos. ¿Ah? Entonces, los existenciales es un método categorial. Entonces, nos permite tratar de esas categorías, ver cómo se dan en una persona concreta. El arrojo es una condición y no opción. Entonces, ¿qué es lo que es el arrojo en el emprendimiento? En el fondo, cuando nos tiran o cuando caemos sin darnos cuenta. Por ejemplo, los emprendedores en general son en 3 etapas de la vida. O cuando no estudiaron nada o salen de la universidad se hacen emprendedores, o cuando quedan cesantes o han aprendido muy bien una ciencia, o al final en la jubilación para complementar el tema. Y mucha gente en la calle a nosotros nos dice, no, yo estuve obligado a ser emprendedor. Eso es. Hay veces que el emprendimiento es un arrojo, no es ninguna opción. O emprendes, o te vas a vender a la feria, o llegas y haces un negocio porque ya estás en una edad en que no te contratan, digamos, los 50 y tantos años, y estás arrojado a ser emprendedor. Pero hay otros emprendedores que son por resolución, ¿ah? Elegir un proyecto propio. Hay un libro que se llama The Leap, o The Great Leap en Estados Unidos, que es un libro en que explica ese momento del arrojo, un libro entero de un emprendedor para tirarse. Porque de repente uno está en una empresa y dice, me quiero tirar, pero me asusto. A mi costo de oportunidad es muy alto. O sea, de repente llegamos al emprendimiento por arrojo, de repente llegamos por resolución. Ser capaz de preguntarse por el propio ser, otro existencial. ¿Ah? Y hay veces que está en la pregunta es por la felicidad o por la calidad de vida. Yo le he preguntado a muchos emprendedores si por $1.000.000 se cambian, emprendedores de la calle, a un trabajo pagado, y dicen no me cambio ni a palo. Entonces hay algo así como, quiero hacer esto, quiero depender de mi jefe toda la vida, soy feliz en lo que estoy haciendo. Esa pregunta es muy emprendedora en el fondo. Y Heidegger dice que somos un ser de posibilidades, como el tiempo. Estamos en el tiempo, el futuro todavía no es, el pasado ya fue, nos ponemos en un lugar del tiempo y estamos obligados a tomar. Se nos vienen posibilidades y estamos obligados. Los emprendedores, si no estamos viendo posibilidades, no comemos el próximo año. No tenemos la seguridad de la compra, está lleno de imprevistos. Entonces hay que ir tomando esas posibilidades. ¿Ah? Estamos obligados a elegir. Igual que en la vida, yo creo que en el emprendimiento se ve un humanismo muy alto. El ser humano se refleja como realmente era en épocas incluso más pasadas, digamos. ¿De nuevo? No, ahí está. ¿Ah? Entonces, y acá viene el último existencial, que una de esas posibilidades es muy especial, que es la muerte. Y es especial porque clausura todas las otras posibilidades. Si tú te mueres,
no hay más posibilidades. La quiebra es lo mismo, les decía la vez pasada, la quiebra es lo mismo, porque, y en Chile es así, porque en Chile cuando quiebra esperan que esté en la Plaza Italia, en la Plaza de Armas, leyendo el diario con un banquillo y que se te haya acabado la vida, que sea como la muerte física total. Esas son cosas que hay que pensar y desvelarse, que estamos bien como sociedad, tratando a nuestros emprendedores como lo estamos tratando. Ahí están todos los emprendedores. Entonces, vamos ahora a ver si desvelan bien a los emprendedores. Empleos de mala calidad, dicen todos los ministros. ¿Y por qué todos dicen que no se cambian? Vayan a preguntarle a cualquier persona en la plaza, cualquier plaza de Chile, la que vende anticucho, el que vende, a ver si se cambian de pega. Yo le he preguntado a artesanos, tengo relación con artistas maravillosos de Valparaíso en color, nadie se cambia, fíjate. ¿Ah? Entonces, lo que está viendo el ministro es su verdad por correspondencia. Él ve a lo latino la verdad de que a él le gusta el auto con aire acondicionado, le gusta el chofer, le gusta un tipo de vida, y esa es la calidad para él. Y no hay ni un cuestionamiento filosófico, ni siquiera van abajo a preguntarle. Entonces, Patricio, que trabaja en la Plaza San Felipe, me dice, yo mantengo con este carrito que vendo antijuicio 7 bocas, y de esas 7 bocas, una es una sobrina que quedó huérfano. Pero mi problema es explicarle a mi hija, ¿por qué me llevan preso? Y yo creo que debiéramos preguntarnos por qué estamos llevando preso a gente que está trabajando, y lo estamos asimilando a los que hacen las barricadas, a los que están haciendo problemas en el sur, o al que hace un portonazo. Un trabajador jamás es un delincuente. Entonces, después tenemos, bueno, estos son todos emprendedores, un cantante, un emprendedor también, no depende del Estado, él tiene que ser. Yo asocio mucho al creador con el emprendedor. ¿Ah? Aquí tenemos distintos tipos. Ahora, les voy a decir otra pregunta. ¿Por qué creen que en Chile todos los liceados son emprendedores? Siempre que hago esta pregunta, lo que me dicen es que porque nadie los contrata, y eso no es cierto. Pilar, que vive en Chincolco, y después yo empecé a chequear esto, y es cierto, me dice, yo no puedo trabajar. ¿Por qué? Porque el Estado me da una pensión de 90 lucas, es eso, son 90 lucas, y si trabajo me la quita. O sea, si yo voy al supermercado a la esquina, no hay Walmart en Chincolco, pero a cualquiera de los almacenes, y me contratan con un contrato de trabajo, le quitan las 90 lucas. Y 90 lucas en Chile, no lo crean, es mucha plata, es un 25% del sueldo mínimo, nadie los va a dejar. Entonces están obligados a hacerse emprendedores. Están siendo emprendedores por arrojo en categoría heideggeriana. Entonces, eso por el lado de los emprendedores. Entonces, hay un tema también, que lo hacemos todos, lo hacen mis amigos, que dicen estos maestros que tienen autos. Yo voy a ir cerrando ya. La crítica del auto. Esta típica crítica sobrepasada sin ningún desvelamiento. Tengo que contarle, yo en algún minuto mi empresa inmobiliaria, qué sé yo, tenía 500, 600, 700 empleados, yo no los conocía. Después me fui a lo más boutique como había empezado, y uno empieza a conocer de mejor manera a los trabajadores, porque cuando tú tenés 600 a lo mejor conoces a 40. De alguna manera hay una pega en desvelar a nuestros trabajadores. Y este tema de que de repente el auto es más caro que la casa. Y una crítica que solemos hacer. Y lo único que quiero contarle es que esos trabajadores que a veces tienen, y yo los bromeo porque tienen autos más caros que el que uso yo en lo personal, no sé, un auto de 15 palos. Un albañil hoy día gana plata, un albañil gana 40 lucas diarias, que un palo, más los pololos que se hace el fin de semana, se puede ganar 2 palos. Y se mete a 5 años pagando todos los intereses a un auto. ¿Cómo vive ese albañil el auto? Es impresionante. Es su vida. Lo cuida, está dentro. Cuando le mete la llave está feliz. Y le importa nada a su casa.
¿Por qué va a haber un modelo de felicidad? ¿Por qué va a haber un orden de que la casa es más importante que el auto? Son preguntas que a mi modo de ver debiéramos hacernos. Llegamos al plan, que el plan era pasar los emprendedores, hablar un poco de los existenciales para que ustedes vean que esto sí tiene aplicación práctica y que la filosofía sí nos ayuda a pensar y probablemente no nos ayuda a imaginar, y para eso tenemos TRIS. Eso es. Muchas gracias. Yo quiero en esta ocasión referirme a algunas perspectivas, algunas distinciones de Heidegger llevadas a un terreno muy concreto, muy pragmático, y que tiene que ver con digamos, la práctica cotidiana, incluso de la consultoría que hacemos en Pragmaacción, que Filco es un spin-off de Pragmaacción, y por lo tanto lo que les voy a contar es algo que nosotros hacemos cotidianamente, y que son distinciones heideggerianas llevadas a la realidad cotidiana en las empresas. Tuve cierta dificultad en elegir de qué iba a hablar sobre el impacto de Heidegger en la empresa, porque es enorme, y en instancias posteriores voy a referirme a otras distinciones que en esta ocasión no voy a referir, porque creo que hay una riqueza enorme en lo que Heidegger nos presenta. Primero quiero echar mano de lo que al principio señaló Paco cuando habló de la triple dimensión temporal del Dasein. El ser ahí, que a mí me gusta también denominarlo como aparece en la literatura, presencia. El Dasein también es presencia. Esa es otra forma de hablar del Dasein. La manera en que estamos aquí, ahora. Y la presencia siempre tiene una dimensión asociada a la temporalidad, el pasado, el presente, el futuro. Nosotros estamos siempre en un presente continuo, pero en ese presente continuo siempre está a la mano el pasado y también el futuro. Y eso, si uno lo toma en serio para efectos de, por ejemplo, mirar a los clientes en las empresas, desvela posibilidades que de otra manera no aparecen, por lo menos no aparecen con esa centralidad. Primero quiero referirme al hecho de que todo ser ahí, todo Dasein, carga con compromisos. Y nosotros miramos a cualquier Dasein y no vemos los compromisos. Sin embargo, los compromisos están presentes en todo Dasein. Cualquiera de nosotros en este momento tiene una larga cantidad de compromisos que nos configuran. Y sin embargo, ninguno de nosotros vemos esos compromisos en el otro. Siempre estamos arrojados hacia el futuro desde compromisos que ya están en nosotros. Por ejemplo, yo mañana voy a ir a ver a mi padre, que cumple 89 años, fuera de Santiago, y tengo el compromiso de pasar a buscar a mi hermano. Eso es parte de mi vida, eso es parte del Dasein que yo soy aquí y ahora. Y si yo me voy al ámbito específico, por ejemplo, en la empresa, y aquí tomo una industria como ejemplo, alguien que está a cargo de un proyecto inmobiliario tiene conversaciones que los demás no ven, pero que están presentes en su Dasein y que dice, tenemos que entregar todos los departamentos del tercer piso antes del 20 de agosto. Deben estar listos para inspección esta semana. Y eso de alguna manera condiciona, configura mi estar en el mundo aquí y ahora. Porque si alguien me dice mañana, oye, vámonos a la playa 2 días a descansar, yo digo, no puedo. Estoy arrojado desde el aquí y el ahora hacia un futuro inmediato que tiene que ver con los compromisos que traigo del pasado. Todo Dasein tiene compromiso. En el presente, todo Dasein está preocupado. Hay gente que a veces trivializa la palabra preocupación, dice, no estés tan preocupado, ocúpate. Las preocupaciones son constitutivas del Dasein. Yo estoy preocupado del futuro de mis hijos, incluso si mis hijos no están presentes aquí con nosotros ahora. Yo estoy preocupado de las opciones laborales futuras de mis hijos y de la salud de mis hijos, aunque ellos no estén aquí ahora.
pero me configuran. Y por lo tanto, cualquiera que me haga una oferta interesante para hacerse cargo de esas preocupaciones, tiene toda mi atención. Y cualquiera que ponga en riesgo esas perspectivas futuras, tiene toda mi enemistad, o mis rigideces, o en fin, o mi rabia. Por lo tanto, todo eso está presente aquí ahora, aunque no lo vean ustedes. Y eso pasa con cada uno de nosotros. Ejemplo, volviendo a la misma situación de la industria inmobiliaria, si no cambiamos la manera de supervisar los trabajos de las terminaciones en los departamentos que estamos haciendo, estaremos rechazados en todas las entregas a partir de septiembre. Y esa preocupación está conmigo. De hecho, ¿no es cierto?, si yo fuese un emprendedor inmobiliario, en las noches probablemente me desvelaría develando esta realidad, que es inherente al Dasein que yo soy. Y respecto al futuro, todo Dasein tiene proyectos. Todo Dasein, y aquí expresamente no estoy usando la palabra ser humano, como lo manifestó Paco, porque no quiero caer en la interpretación automática y espontánea de el ser como un ente, como una cosa que tiene atributos y que tiene pensamientos, en fin. Soy una presencia aquí y ahora, y en este momento yo también estoy interesado en una reinvención de posibilidades y de un proyecto futuro, el que sea, Filco, Pragmaacción, la posibilidad de volver a volar. Yo soy piloto, pero hace 2 años que no vuelo. ¿Por qué no sería interesante acaso volver a volar? Eso está latente en todo Dasein. ¿Cuál es la identidad que tú quieres configurar en el mundo? Entonces, si yo fuera nuevamente el emprendedor inmobiliario, por ejemplo, estaría lanzado hacia el futuro en cuanto a que yo quiero que reconozcan a mi empresa inmobiliaria como la mejor o una de las mejores en la industria, respecto de que tenga pocas problemáticas de postventa. Eso me configura. El proyecto de cada uno de ustedes, los proyectos y las identidades que ustedes quieren a futuro traer al mundo, configuran el Dasein que ustedes son. Por lo tanto, cuando uno piensa en escuchar las necesidades del cliente o en escuchar solamente lo que el cliente nos quiere decir o pedir, se pierde mucho de todo esto. En ese sentido, para ir a un caso concreto, si yo quisiera escuchar a los clientes en cualquier ámbito y en cualquier industria, yo podría, usando esta triple dimensión temporal del Dasein, orientar exploraciones en los siguientes ámbitos. Yo podría decir, por ejemplo, ¿qué tipo de compromisos concretos tienen nuestros clientes y que nosotros desconocemos? Esto no es diferente a lo que señalaba recién Rodrigo respecto de los emprendedores. Estamos tan atrapados en entender el Chile de hoy desde una formulación prefabricada y nos estrellamos contra el muro. Sin embargo, tenemos ahí afuera 1.800.000 emprendedores que tienen otros 3, 4, 5, 6, 7 personas que dependen de ellos. O sea, buena parte de la población chilena que tienen compromisos concretos desde sus roles de emprendedores. Bueno, ¿cómo podemos ayudarlos a resolverlos? ¿Qué océanos azules podemos inventar si nos tomamos en serio de que hay categorías completas de preocupaciones y de compromisos y de intenciones de reinvención que las personas tienen en sus Dasein? Misma cosa, ¿no es cierto? Preocupaciones. ¿Cómo ayudamos a la gente a cuidar de esas preocupaciones? Porque yo podría inventar un seguro, para dar un ejemplo de infinitos posibles, que cuida de la educación futura de mis hijos. Si yo me muero, si me enfermo, si me quedo, si quiebro, no importa. Usted nos pagó todos los meses 50 lucas, señor, y al cabo de 6 meses ya tiene garantizada la educación superior de sus hijos. ¿Por qué no? Me imagino que ese producto existe en alguna parte, pero estamos siempre atrapados en interpretaciones rígidas, preconcebidas. Y aquí hay muchos pasos para explorar.
Y en un tercer lugar, ¿no es cierto? Bueno, todos nuestros clientes, sean empresas, sean ejecutivos, sea el gerente general de la empresa, de la inmobiliaria, del banco, de la empresa cementera, tiene una intención de reinventar su negocio y de reinventarse ella o él dentro de la industria. Por lo tanto, ¿qué identidades futuras quieren tener y cómo yo puedo, de alguna manera, constituirme en una oportunidad y en una oferta para eso? Sin embargo, se requiere creciente confianza, ¿no es cierto? Es muy raro que yo parta hablando de la tercera dimensión de reinvención cuando todavía no me he hecho cargo ni me he vuelto confiable para la otra persona en el ámbito, por ejemplo, de los compromisos. Una segunda dimensión que quiero tratar, me quedan poco menos de 10 minutos, así que quiero pasar al segundo tópico que elegí compartir con ustedes en torno a la empresa. Y es esto que el año 55, en un discurso que se llamó Serenidad, y que hace en su pueblo natal, Heidegger, habla de la preeminencia del pensamiento calculador o calculante sobre el pensamiento reflexivo. Y él no está diciendo de ninguna manera que el pensamiento calculador hay que despreciarlo, es muy necesario. La ciencia vive fundamentalmente en el pensamiento calculante. También la tecnocracia del management. No el management entendido en un sentido más emprendedor, sino que el management más de rutinas cotidianas vive mucho en el pensamiento calculador. Y él lo que nos dice es lo siguiente, voy a leer lo que dice. Dice, la revolución de la técnica que se avecina pudiera fascinar al hombre, hechizarlo, deslumbrarlo y cegarlo de tal modo que un día el pensar calculador pudiera llegar a ser el único válido y practicado. Yo digo, lo he dicho en muchas charlas, en ICARE y en otras instancias, de que esta es la realidad que hoy día estamos viviendo. Parte del drama que estamos experimentando a nivel global y también en nuestra realidad local en Chile es que hemos operado de una manera tan calculadora que se nos transformó en un océano rojo, ¿no? Ya no hay más jugo que sacarle al limón. Heidegger dice a continuación, ¿qué gran peligro se avecinaría entonces cuando predominara el pensamiento calculador? Que junto a la más alta y eficiente sagacidad del cálculo que planifica e inventa, coincidiría la indiferencia hacia el pensar reflexivo, una total ausencia del pensamiento. Entonces el hombre habría negado y arrojado de sí lo que tiene de más propio, a saber, que es un ser que reflexiona. Y aquí está la génesis del proyecto de Filco. Por eso estamos en esta instancia y hemos visto también el interés de ustedes y de mucha otra gente por ser parte de espacios reflexivos. Por ello, dice Heidegger, hay que salvaguardar esta esencia del hombre. Por ello hay que mantener despierto el pensamiento reflexivo. Quiero darles algunos ejemplos de cómo el pensamiento reflexivo nos atrapa, porque si nosotros pensamos en la gente que está jubilada, y es muy probable que en este grupo ya haya gente que está jubilada, pero hay mucha gente que no está aquí y que es jubilada y que está en una situación económica compleja. ¿Qué tipos de compromisos tienen esas personas que están jubiladas? ¿Cuáles de esos compromisos que tienen hoy día son comunes? ¿Cómo podríamos resolver desde los municipios, desde la política, desde las empresas, desde el emprendimiento, generar ofertas que vienen a satisfacer eso? ¿Cómo los ayudamos a resolver sus compromisos que a veces son apremiantes? ¿Qué preocupaciones tienen las personas una vez que jubilan? Yo estoy seguro que si uno hace una taxonomía de preocupaciones, no son 500. Las principales deben ser 13, 15. ¿Por qué nadie habla de eso? ¿Por qué los políticos no hablan de eso? ¿Por qué, salvo iniciativas individuales de algunos municipios, no tenemos una mirada centrada en eso? Lo mismo con la reinvención. Una persona que tiene 66, 67 o 70, 80 años, tiene proyectos, tiene sueños. No se les han acabado los sueños ni las ilusiones de reinventarse. Sin embargo, aquí nos lleva el pensamiento calculante hoy día en Chile. Y esto es una caricatura, yo sé. Yo soy panelista de Faro Empresarial y por lo tanto me toca hablar de estas cosas también. No estoy renegando de estas frases. Pero toda la discusión sobre la jubilación en Chile hoy día se centra en esa frase. Lo que realmente importa es la tasa de reemplazo, el resto es poesía. Y eso es un cierto desprecio también al pensamiento reflexivo. Y a eso nos lleva el pensamiento calculador. A compararnos con otros países, con la OCDE, y está todo basado en eso. Sin embargo, olvidamos que podemos develar infinidad de posibilidades alternativas si miramos esto con ojos frescos, con la mirada de Heidegger.
Otro ejemplo, y aquí voy muy rápido, en las empresas respecto al pensamiento calculante. El problema es que la información no baja. Si uno reinterpreta el fenómeno de la comunicación a partir de Heidegger, se da cuenta de que en realidad la información es la interpretación óntica, cosística, cosificada del fenómeno mucho más complejo y misterioso del ser humano interpretativo. Los seres humanos, como dice Heidegger y Gadamer, son seres que interpretan. Estamos siempre construyendo historias automáticas en nuestro Dasein, aquí y ahora. Algunas frases más y con esto termino. Lo que distingue a nuestro recurso humano en la empresa es la distinción recurso humano ya es parte del problema. Yo sé que eso lo sabe, pero hoy día ahora hablamos de capital humano, eso es parte del problema también. En este trimestre los consumidores incrementaron, los consumidores, reduccionismo racional absoluto del Dasein a una condición de consumidor. ¿Cuánta plata gastas al mes en productos generales o nuestros? Habremos franqueado el umbral del desarrollo con $26.000 per cápita, reduccionismo absoluto, porque evidentemente si terminamos hablando solo del per cápita, del umbral del per cápita, se nos pierde una serie de otras dimensiones que los daneses, que los suecos, que los finlandeses están mirando. Hemos reducido la pobreza al 9%. Yo estuve distribuyendo cajas de alimentos hace unos meses atrás en varios sectores y quedé impactado. Me podrán hablar del 9%, pero lo que vi me pareció espantoso y lo vi en muchísimas partes de la ciudad. Entonces, el Dasein mío se angustia frente a eso. Y digo, bueno, ¿qué hacemos? Porque si es un 9% es más, no sé, pero lo que veo es que digamos, el drama es mucho mayor. Hicimos un análisis FODA en la empresa. El FODA es una simplificación extremadamente breve. Muchas veces nos pasa a nosotros que nos preguntan como consultores, ¿y ustedes hacen gestión del cambio? Y la gente que te está preguntando ni siquiera tiene una interpretación poderosa de lo que es gestión del cambio. Entonces, aquí falta mucho que hablemos y reflexionemos. Voy a saltarme esto. Esto lo encontré en una propaganda que me acaba de llegar de una empresa muy importante en el mundo y que dice Reduce Dividends on Natural Capital. Ahora la naturaleza en los océanos se llama Natural Capital, pensamiento calculador. Y esto último, con esto cierro en un minuto, yo descubrí, después de comenzar a hacer proyectos Lean a principios de los años 2010, descubrí que los japoneses, que eran los inventores del Lean, no le pusieron el nombre, pero se llama Toyota Production System, viven la lógica y viven la presencia del Dasein. Probablemente tiene que ver con su lógica budista, o sintoísta. Esas frases son de Taiichi Ohno, que es el arquitecto del modelo Toyota Production System, que en Boston el MIT lo transformó en Lean Manufacturing. Y le puso un nombre más vendedor y desde Estados Unidos se hizo famoso en el mundo Lean, pero desprovisto de la interpretación del Dasein. ¿Qué es lo que dice en dos frases Taiichi Ohno? Dice Genchi Genbutsu. Esto lo digo porque nosotros nos fuimos a Japón a entrenar y nos quedamos, y hemos ido varios años ahí y hemos estado trabajando con la gente de Toyota. Y la gente de Toyota tiene dos dichos fundamentales, Genchi y Genbutsu. Vea el fenómeno ahí en el momento en que ocurre, que no le cuentan historias. No se quede con reportes de lo que pasó, esas son autopsias. Vaya y experimente en el momento presente y con sus propios ojos el fenómeno. Pongo una foto de un Lexus ahí porque es una joya que ellos producen, ¿no es cierto?, y de muy buena calidad, pero lo que nadie mira es que detrás de eso hay cierta filosofía. Y hay una segunda frase que me parece fundamental de la mirada de Toyota. Monosukuri wa Itosukuri. ¿Quieres hacer productos maravillosos como ese que está ahí? Dedícate a ser personas. No te dediques a hacer autos, dedícate a ser personas. Buenas noches, creo que ha sido una sesión muy provechosa. Resumirlo, somos un proyecto histórico, traemos un pasado detrás que no está detrás, está en realidad delante, marcando lo que vemos y desde dónde vemos, y es importante ser conscientes de él, ¿verdad? Por eso toda la parte histórica que Rodrigo nos está transmitiendo en los segundos momentos, ¿verdad? Tenemos estas categorías centrales, tenemos una historicidad, y todo eso es fundamental para la manera como hacemos empresa. Próximo día lo que veremos será justamente que el ser humano siempre está formando.
vamos a hablar de transformación, pero para poder hablar de transformación, lo primero que haremos será ver que el ser humano siempre forma, no recibe pasivamente las cosas, sino que siempre le pone un poco su mirada. ¿De acuerdo? Eso como para que tengan el aperitivo de cara a la próxima semana. Bueno, yo solo quiero darle las gracias a todos por participar. Los emprendedores somos innatamente optimistas, nos retan por eso, y me llena de optimismo este espacio para que podamos reflexionar en un nivel de sociedad decente, como diría mi maestro Isaías Berlin. Gracias, chiquillos. Bien, muchísimas gracias y los esperamos el próximo martes en el mismo canal a la misma hora. Muchas gracias. Gracias a ustedes.